El mecanismo de dejar ir. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa, simplemente, dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que solo es una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Es la resistencia la que alimenta la sensación. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento que vendrá acompañado de una sensación más llevadera. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que sientes miedo y culpa por tener ciertos sentimientos. En general, habrá resistencia a sentirlos. Es más fácil permitir que surjan los sentimientos si primero se abandona la reacción a tenerlos. El miedo al propio miedo es un claro ejemplo de esto. Suelta el miedo o la culpa que tienes con respecto a la primera sensación y a continuación entra en el sentimiento en sí. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables. Se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de ser de la sensación es la presión acumulada tras ella que la fuerza a salir en este momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa inventada por la mente. A medida que nos familiaricemos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente de los sentimientos se hace cada vez más evidente. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa, y está bien si no pasa. Cuando somos libres, se entregan los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Poco a poco, disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Estos principios están de acuerdo con las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos y también con la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. A veces, entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos esos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van, y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos. El verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú, que está observando y que es consciente de lo que surge, siempre es el mismo. A medida que te vuelves más consciente del inmutable testigo interior, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia. Te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañado por los sentimientos. Pensabas que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad acerca de ti, sino que han sido creados por el ego, ese recolector de programas que la mente, de forma errónea, ha considerado necesarios para la supervivencia. Aparentemente, los resultados de soltar son rápidos y sutiles,
pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos ir algo, pero creemos que no es así. Serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones de este fenómeno es que cuando entregamos algo totalmente, desaparece de la conciencia. Debido a que ya nunca pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos paleado. Siempre vemos la palada que estamos moviendo ahora mismo. No nos damos cuenta de lo mucho que la pila se ha reducido. Muchas veces, nuestros amigos y familiares son los primeros en notarlo. Para hacer un seguimiento de sus avances, muchas personas realizan un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que, por lo general, toma la forma de «esto no está funcionando». Es común que personas que han obtenido enormes ganancias no se den cuenta de ello. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos cómo éramos antes de empezar este proceso. Resistencias a dejar ir. Dejar ir los sentimientos negativos implica disolver el ego, que se resistirá a cada paso. Esto puede producir escepticismo con respecto a la técnica, olvidarse de entregar, en un clímax repentino de escapismo o airear sentimientos a través de la expresión y la actuación. La solución es continuar soltando los sentimientos que tienes sobre el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no te resistas a ella. Eres libre. No tienes que renunciar a nada. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿Qué te da miedo de este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar eso? Sigue soltando todos los miedos conforme surjan y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos dejando ir todos los programas que nos han convertido en esclavos y víctimas durante mucho tiempo. Estos programas nos han ocultado nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Cuando empezamos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuye. Uno de sus trucos es hacerse inconsciente de la técnica en sí. Por ejemplo, decidir que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y demasiado difícil de recordar y practicar. Esto es una señal de progreso real. Quiere decir que el ego sabe que tenemos una herramienta con la que liberarnos y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo. Al igual que el control central en Tron, 1982, quiere mantenernos esclavizados por sus programas. Dejar ir es una habilidad natural. No es algo nuevo ni extraño. No es una enseñanza esotérica, ni la idea de otra persona, ni un sistema de creencias. Solo estás utilizando tu propia naturaleza interna para ser más libre y feliz. Mientras sueltas, no resulta útil pensar en la técnica. Es mejor limitarse a hacerlo. Con el tiempo, verás que todos los pensamientos son resistencias. Imágenes que la mente ha construido para impedirte experimentar lo que realmente es. Cuando lleves un tiempo soltando y hayas comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, te reirás de tus pensamientos. Los pensamientos son falsos, imaginaciones absurdas que oscurecen la verdad. Perseguir pensamientos puede mantenerte ocupado interminablemente. Algún día descubrirás que sigues en el mismo punto de partida. Los pensamientos son como peces de colores en un acuario. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos o, más exactamente, el campo silencioso de conciencia que subyace a todos los pensamientos. Todos hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo y de apenas darnos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy quieta. Simplemente hacíamos lo que fuera sin resistencia ni esfuerzo. Nos sentíamos felices, tal vez tarareando algo. Funcionábamos sin estrés. Estábamos muy relajados aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que no necesitábamos todos esos pensamientos para nada. Los pensamientos son como la carnada para un pez y si picamos, nos atrapan. Es mejor no picar, no los necesitamos. Dentro de nosotros, pero al margen de nuestra conciencia,
está la verdad de que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Esto sucede de forma automática. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Hemos de mantenernos en el dejar ir aun cuando la vida no nos vaya demasiado bien y nos acosen emociones desagradables. Cuando finalmente, a través de la entrega, encontremos salida y todo vaya bien, no deberemos abandonar el dejar ir. Sería un error, porque, por muy bien que nos sintamos, por lo general, queda más por hacer. Aprovechemos los estados elevados y el impulso del dejar ir. Sigamos adelante, porque será cada vez mejor. El dejar ir gana cierto impulso. Una vez que se ha empezado, es fácil mantenerlo. Cuanto mejor nos sintamos, más fácil es soltar. Ese es un buen momento para descender y soltar algunas cosas, la basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación que reducir y entregar. Cuando nos sentimos bien, las emociones son más sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento particular. Basta con rendirte a la sensación de estar atrapado. Déjala estar ahí y no te resistas. Si no desaparece, fíjate si puedes dejar ir la emoción parte por parte. Otro bloqueo posible es el miedo a no dejar de desear algo, a no conseguirlo. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas, como A. Solo nos merecemos las cosas si trabajamos mucho, luchamos, nos sacrificamos y nos esforzamos. B. Sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. C. No se puede conseguir nada a cambio de nada. D. Las cosas muy sencillas no valen mucho. Renunciar a algunas de estas barreras psicológicas nos permitirá disfrutar con comodidad y facilidad.